Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ser. En este constante recordar de que simplemente soy. Sabes que soy implica todo. Tú, yo, todo. Porque lo único que hay es lo que es. Y no hay nada más. Todo forma parte de lo mismo. Y sin embargo es como una película de 3D que aparenta haber fondo, que aparenta haber distancia. Y simplemente todo está ocurriendo o está siendo proyectado sobre una pantalla que es totalmente plana. Entonces aquí pues bueno, creemos que somos este individuo, nos identificamos con el pensamiento yo soy este individuo, nos identificamos con todas las sensaciones que decimos le está ocurriendo a este individuo, nos identificamos con todas las experiencias, todas las situaciones que tienen lugar que decimos le está ocurriendo a este individuo, porque nunca se ha cuestionado quién soy o qué es lo que realmente soy. Y obviamente pues está llegando un punto en el que esta pregunta empieza a surgir porque hay una sensación de ser que no puede ser comprendida, pero que sí sabemos que de alguna forma el mundo de las apariencias ya no me llena, no me da lo que yo he estado buscando. Y por eso es que esto obviamente no es para todo el mundo, en el sentido de que hay quienes están muy contentos o contentas con el mundo de las apariencias y por eso se respeta, se honra, se reconoce y no es el momento. Pero para todas aquellas personas que por la razón que sea la vida los ha llevado a tomar conciencia de lo que soy, pues bueno, entonces este tipo de videos, este tipo de información surge para nunca perder eso de vista. Entonces esta pregunta que se me está haciendo es muy curiosa porque me encanta ver cómo hay una trampa muy sutil detrás de las preguntas sin darse uno cuenta. Entonces aquí la persona me dice: ¿se podría decir en cierta manera que el sufrimiento nos ayuda a soltar hasta que deje de ser necesario? Es un indicativo de que te estás identificando con el ego y a su vez es lo que te lleva a querer soltarlo. Es decir, que en cierta manera se puede decir que es útil hasta que ya no lo es. Es muy buena, muy buen y de hecho tiene sentido. Y tiene su lógica también, o sea, no se está descartando, solo que vamos a jugar con esto un poquitito. Te voy a compartir primero lo que le compartí, le respondí en escrito rapidito y después elaboramos. O sea, lo que surge a través de mí fue: en realidad el sufrimiento no es ni útil ni inútil, es simplemente una historia mental. Lo que ocurre es que esa historia mental se utiliza para seguir sosteniendo la creencia de que soy este individuo separado, ese individuo que te crees ser es lo que hace las preguntas y mientras siga habiendo identificación con ese individuo, las preguntas seguirán surgiendo indefinidamente. Esa es la trampa de la mente con sus preguntas. Por eso es que llega un momento en el que lo único que hace sentido es silencio y confianza. Es decir, una vez que ya tienes la teoría clara, ahora simplemente aplícala y confía en el proceso. Okay. Entonces vamos otra vez a su pregunta, porque es muy buena pregunta, tiene todo el sentido de la palabra y en realidad es verdad. O sea, la pregunta, solo que yo observé cómo a veces nos podemos enganchar con ciertos conceptos pasando por alto hacia dónde está apuntando esto. No creo que esta persona no sé que sea el caso con esta persona, pero bueno, dio para compartir otro video. Dice: se podría decir en cierta manera que el sufrimiento nos ayuda a soltar hasta que deje de ser necesario. Aquí esto depende, hay personas que están adictas al sufrimiento, por lo tanto el sufrimiento no las lleva a soltar, si acaso se sigue retroalimentando, porque eso puede ser parte del condicionamiento de esa persona. ¿Tú ves? Claro, llega un punto que el dolor es tan grande, pero a veces el dolor es tan grande que lo que termina la persona haciendo es que se hace, ¿cómo se dice?
cómo se dice? ¿Cuál es la palabra cuando ya te da igual? Como una forma apática, ¿verdad? Te hace... Llega un momento que aceptas el dolor como parte de tu vida. ¿Tú ves? No sé si es inmune la palabra, pero eso es a lo que estoy buscando. Por lo tanto, a veces hay personas que están tan sufridas que su vida se dedica toda una vida sufrida. En ese sentido, el sufrimiento no la llevó a despertar, no la llevó a soltar. Entonces continúa. Es un indicativo de que te estás identificando con el ego y a su vez es lo que te lleva a querer soltarlo. Sí, es un indicativo de que te estás identificando con el ego, pero eso no implica que te lleve a soltarlo porque el ego te vende su historia. Por ejemplo, tú has oído la famosa frase que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, pues el sufrimiento, que es lo que conoces, dices, bueno, antes de entrar en otra cosa que pueda ser peor por si acaso, mira, es mejor que quédate con el sufrimiento, que eso es lo que conoces. ¿Tú ves? Sí, estás identificado con el sistema de pensamientos del ego, pero el sistema de pensamientos del ego no te va a sacar del sufrimiento. Él simplemente va a utilizar el mismo sufrimiento para convencerte que eso es quien tú eres y te quedas corriendo en círculos. Continúa. Es decir, que en cierta manera se puede decir que es útil hasta que ya no lo es. De nuevo, todo depende cómo estés viendo esa pregunta. Si el sufrimiento es lo que te llevó a finalmente soltar y entregarte a Dios, en ese sentido es útil. Pero también el mismo sufrimiento es lo que utilizas para seguir sosteniendo ese falso sentido de identidad. ¿Ves? Entonces, por eso es que lo que se compartió a través de mí es que el sufrimiento es solo una historia mental. No es ni útil ni inútil, es simplemente una historia. Pero que se utiliza para seguir sosteniendo la creencia de que soy este individuo. Entonces aquí no estamos ni evaluando el sufrimiento como malo, como bueno, como malo, ni siquiera estamos entrando ahí. Simplemente es volver a la raíz, quién eres. Porque, de nuevo, ese yo que me he creído ser es el único problema. Y ese yo va a tener momentos placenteros. Por eso vas a ver que en momentos que la estás pasando muy bien, no vas a querer soltar ese yo, porque la estás pasando muy bien. Tienes una vida que aparenta ir muy cómoda. Pero tú sabes que todo tiene su opuesto. Y hay personas que pueden manejar el dolor por un tiempo hasta que finalmente ya no pueden más con él. Entonces aquí lo que estamos invitando es a que empieces a cuestionar quién eres y generalmente, y aquí volvemos, por eso es que yo no estoy contradiciendo su pregunta, generalmente es el sufrimiento lo que te lleva a ese deseo de recordar lo que eres, pero no tiene que ser así. Hay personas que no han pasado por ese tipo de sufrimiento y simplemente ese despertar tuvo lugar espontáneamente, y hay otras personas que simplemente pues la curiosidad las ha llevado a indagar en la espiritualidad y de ahí terminan caminando este camino. Por lo tanto, aquí no hay reglas, no tiene que haber sufrimiento para que tú decidas algo a través de ti, elija la verdad. Hay personas que quizá ya vienen predestinados con esto ya integrado y viven la vida desde ese espacio sin haber tenido que pasar por ninguna de las experiencias que otros aparentamos haber tenido que pasar. ¿Ves? Entonces, por lo tanto, es muy importante nunca perder eso de vista, que aquí lo que estamos mirando es de dónde surge la pregunta, quién es el yo que está haciendo la pregunta, para que te des cuenta que toda pregunta es un emerger en la conciencia, de la misma forma que este yo y este tú, todo es un emerger en la conciencia. Entonces ahí fue donde le dije al final, esa es la trampa mental con las preguntas. Por eso es que llega un momento en el que lo único que hace sentido es silencio y confianza. ¿Por qué? Porque ya tú tienes la teoría. La teoría está simple, la teoría está clara. Pero la mente todavía no está convencida de que lo entiende, de que lo ha pillado. Porque sigue habiendo esta identificación con este yo y entonces es como que no estoy seguro, no puede ser así de simple. Por eso vi una entrevista con unas personas que que viven este tipo de camino y dicen,
Lo más difícil en un principio es darte cuenta lo simple que es esto. Eso es lo más difícil. Darte cuenta que esto es tan simple. Pero la mente no puede concebir la posibilidad de que esto sea tan simple. Entonces, claro, cuando te sientes, digamos que el cuerpo se siente de una manera, o surge una condición física, o sea lo que sea que esté teniendo lugar en el mundo, si te das cuenta que simplemente eso, una experiencia más, que no tiene nada que ver con lo que soy, entonces te das cuenta que la vida simplemente es. Y ya es, nada más. Si te habrás dado cuenta, la pregunta de ayer, muy buena pregunta, que tenía que ver con cuando tengo hambre, entonces ¿qué hago? Si no tengo un peso para comer, otra distracción muy sutil que estaba llevándote a la creencia de que soy este individuo, de que estamos empezando a hacernos conscientes de que no soy este individuo. Entonces ahora la vida simplemente es un acontecer que no tiene nada que ver conmigo como individuo, si acaso es simplemente como conciencia, en eso sí, pero de nuevo, ¿qué complicado, qué sentido de complicado puede tener esto? Ya lo estás viendo. La vida es un ocurrir. Solo la identificación con este yo, su sistema de creencias que lo sostiene, que sigue corroborando la creencia de una separación, y cuando surgen cosas que son incómodas, está el dolor, está el placer, pero cuando ya esto se hace inequívoco y claro, entonces tú ves que todo es un movimiento, es un emerger en la conciencia, y todo lo que hay es Dios en todas partes, lo que hay es eso que no se puede explicar. No hay diferencias, aunque se perciben diferencias. Pero psicológicamente ya se sabe que todo es Dios, que todo es lo mismo. Nada se juzga, simplemente se observa. Vives en un estado de observación. ¿Por qué las cosas ocurren? Porque sí, ya está. No hay que buscar preguntas ni respuestas, ni tenemos que entender nada. Simplemente la vida es. Todo está ocurriendo perfectamente acorde al reconocimiento de que soy. Y siempre y cuando eso se siga cada vez más eso se asienta, entonces ahora la vida es un ocurrir que aparenta estar teniendo lugar desde que el cuerpo aparenta levantarse por la mañana hasta que el cuerpo aparenta acostarse a dormir. Y si habrás visto el video de los tres estados, los aparentes estados de conciencia hace dos videos atrás, tú ves que los diferentes estados de conciencia, que no son diferentes estados porque solo hay una conciencia, que es lo único que es, pero dentro de esa aparente conciencia, donde aparenta haber un individuo yo, pues aparentan haber estados: el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de sueño profundo, o digamos el estado profundo en el que simplemente no hay identificación ni con el sueño, ni con el yo, ni con nada, pero todavía sigue formando parte de la aparente experiencia dentro de este contexto. Y sin embargo, ahora que eres consciente de que eres conciencia, simplemente la vida es. Esto es simplemente un emerger. Como yo soy un emerger, tú eres un emerger, todo es un emerger. Y en ese sentido, cuando se ve de esa manera, ya no hay identificación con la historia, y en ese sentido es donde el sufrimiento totalmente desaparece. Porque, repito, el sufrimiento es una historia. No es ni útil ni inútil, es simplemente lo que es. Y aquí simplemente todo es. Por eso es que se dice que Dios es, amor es. Y lo único que opaca aparentemente ese reconocimiento es la identificación psicológica con este yo. Y por eso es que constantemente recordamos que para que el amor, eso que soy, pueda resplandecer, la identificación psicológica con este yo tiene que desaparecer.